Bendiciones con todos. Tema 289. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Pedro niega al Señor Jesús, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75, que dice lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hemos llegado al final del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, el cual describe el momento cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Este relato aparece en los 4 evangelios, lo cual nos muestra la sinceridad de las Escrituras al mostrarnos no solo las virtudes de los grandes hombres de Dios, sino también sus flaquezas. Aquí encontramos un evento que, sin duda alguna, la mente humana hubiese querido pasar de largo y no presentarlo, porque se trataba de un pecado muy vergonzoso. Sin embargo, no cabe duda que Pedro sabía que única gloria tiene que ser para nuestro Señor Jesús, y solamente Él es un ser perfecto y sin pecado, por medio del cual nosotros, seres imperfectos, podemos poner nuestra fe. Sabemos que Marcos fue escrito tomando en cuenta el testimonio de Pedro, y Marcos es el evangelio que nos da muchos detalles en cuanto a este acontecimiento, y en función de eso Mateo y Lucas, quienes usaron a Marcos de referencia, lo incluyen en sus evangelios, y Juan, que es el último evangelio en ser escrito, también lo considera. Veamos qué podemos aprender de este relato. Siguiendo a Jesús de lejos. Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice el texto. Mientras el juicio de Jesús se realizaba en la casa de Caifás, Pedro lo seguía de forma encubierta para ver qué era lo que pasaba. Dice Mateo 26, 58 así: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pareciera que la curiosidad de Pedro resaltaba aquí, ya que se había sentado con los mismos alguaciles que habían capturado a Jesús, todo con el fin de ver cómo terminaría todo. Sin embargo, sabemos que su corazón lo amaba y no quería estar lejos de su Señor, pero lamentablemente no se encontraba espiritualmente preparado para enfrentar la prueba que venía. De igual manera, las palabras que la Reina Valera de 1960 traduce, dice: Mas Pedro le seguía de lejos. Nos hace reflexionar en la manera de cómo los cristianos estamos siguiendo a Jesús. Debemos tener cuidado de afirmar que seguimos a Jesús, pero nuestros pasos están lejos de su voluntad, de andar en la carne y no en el espíritu. Por ello, Pablo decía en Gálatas 5:16 lo siguiente: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos cuidar nuestros pasos y asegurarnos de que no estamos siguiendo a Jesús de lejos, sino que estamos totalmente comprometidos con Él, y de que no nos avergoncemos de ser testigos de su gracia, plenamente consciente de que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. De alguna forma, estas palabras describían la condición espiritual de Pedro.
ya que creía que la mejor forma de defender el reino de Dios era por medio de la espada, y por eso trató de defenderlo en el huerto de Getsemaní. Mira lo que dice Juan capítulo 18, versículo del 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro aún era incapaz de comprender que la clase de reino que su maestro iba a establecer era espiritual y no se levantaría a través de la fuerza humana. Además, Jesús le había advertido el momento duro de prueba que venía y que sería tan difícil que todos lo abandonarían. Pero Pedro no escuchaba y le contradecía al Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo del 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro creía que tenía la suficiente fuerza de voluntad para hacerle frente a lo que venía y descuidó la oración. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo del 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro aún no había comprendido la importancia de pelear nuestras batallas en oración y con el respaldo del Espíritu Santo. De igual manera, nosotros necesitamos estar cerca de Jesús y no alejarnos de su presencia, desechando toda maldad y buscando su ayuda en oración. Porque, como Pedro, vendrán momentos de pruebas difíciles y necesitamos estar preparados para ello. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Pedro niega a Jesús. Jesús le había dicho antes, mire, Pedro dijo: mi vida pongo por ti. A veces hablamos por hablar, ¿no es cierto? Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Jesús. Porque vamos a una distancia muy larga de Jesucristo. Debemos ir al lado de Él. Debemos invitarlo a nuestro corazón para que haga los cambios que Él quiere hacer. Debemos estar consagrados en la palabra, estudiándola, interpretándola, aplicándola a nuestras vidas para comprender, para mirar estas historias y no caer en los mismos errores. Estas verdades tienen que ser plasmadas en nuestro corazón. Si no, mañana, o tal vez ahora, somos como Pedro, que con nuestras acciones estamos negando la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y eso no puede ser posible, porque la obra que hizo el Señor Jesucristo es perfecta, es de salvación, es de vida eterna, y ninguna otra persona en el mundo lo puede hacer. Ninguna otra religión puede ofrecer la vida eterna como la ofrece el Señor Jesucristo. Y es a Él que tenemos que buscar. Y es a Él que tenemos que obedecer su palabra. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, ella es maravillosa. Cada día aprendemos. Cada día nos enseña. Cada día nos redarguye nuestras vidas. Ella es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Y eso es maravilloso, Señor. Que saque todas las impurezas de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones de cada día. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por el amor que tú nos profesas cada día, aunque nosotros somos infieles. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias por la familia, por la iglesia.
Te damos gracias por los amigos, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones.